y hay momentos en donde uno dice, este es el final, pero desarrolla la historia del cuento de una manera muy chévere que al final uno dice, bueno, ya sabía el final, pero no sabía esta historia tan interesante. En ese sentido, me pareció muy chévere y más allá de que sea una secuencia, una crónica, me quedo con el disfrute de toda esa lectura. Bien, chévere. Caro Lancheros. Pues yo leí el libro en desorden. O sea, no Pero leí. tocaba ver a Margarita entre los cerdos, era el que íbamos a leer. Entonces, y no leí la contraportada antes de empezar, entonces ok. para mí fue un descubrimiento cuando dije, pero este es el mismo personaje de él, ¿cómo así, cómo así? Y ahora, escuchando todo lo que ustedes han dicho, digo, por un momento me sentí desilusionada de este club, porque se suponía que estábamos leyendo novela colombiana. Y dije, pero estos cuentos, ¿por qué volvimos a los cuentos? Pero en resumen me siento como si hubiéramos leído una novela. Y yo me sentí como descubriendo un personaje del modo como uno descubre a un amigo, que uno lo conoce en el presente, luego el amigo le cuenta un episodio de su infancia, luego va y habla de lo que quieren para más adelante en su vida. Como lo leí también en desorden, digamos, mi lectura no fue secuencial como temporal. Y lo que me hizo pensar mucho sobre todo es cómo se crea un personaje así, o sea, desde la creación, porque siento que Pedro Badrán, que fue profe mío, tenía que decirlo, o sea, logró un personaje completo, ¿sí? O sea, para poder hacer cada cuento tenía en mente características completas de su personaje, o sea, él tiene todo un hombre muy desarrollado, digamos, en cómo es su infancia, cómo es su evolución profesional, cómo son sus cambios de humor, cómo son sus cambios al interior de en su vida marital, digamos, porque hay un cuento en el que su esposa dice, antes era callado, ahora habla sin parar, y yo cómo lo voy a callar si antes me quejaba de que no hablaba. Sí. Bueno, todo eso que me parece como lo más fascinante y lo más difícil en el momento de hacer una creación literaria. Sí, eso es muy interesante porque, por ejemplo, ahorita que Javier hacía referencias al cine, cuando se escribe un libreto o una historia para cine, por ejemplo, esa construcción de esos personajes es supremamente completa, pero eso uno no lo ve en la película. O sea, como que para que el actor logre interpretar a ese personaje, pues es que el man se conoce la vida desde niño hasta que se muere, o sea, bueno, dependiendo de la película, ¿no? Y eso como que uno no lo ve. Y normalmente, incluso en las novelas, tampoco hay muchos elementos, o sea, claro, uno va creciendo con el personaje y va viviendo con el personaje, pero muchas veces no conoce toda esa historia y lo entiende tanto. Aquí a mí lo que me pareció es eso. Por eso se decía que la construcción del personaje me parece interesante, porque uno va construyendo el personaje con el personaje mismo, o sea, lo va acompañando en su vida y de alguna forma va entendiendo por qué va tomando las decisiones. Hay un cuento que a mí me pareció muy, muy chévere, que ahora no recuerdo bien cómo es digamos, el papel del personaje principal, pero hay una escena en la que un niño está acompañando un robo, ¿cierto? Está acompañando a El hombre de la caja fuerte. El hombre de la caja fuerte, gracias, Cindy. Entonces está acompañando a este hombre que es como el más duro en abrir cajas fuertes porque lo contrataron específicamente para eso, y el niño en ese momento ve a ese personaje como un ídolo, o sea, como que se le vuelve una figura representativa, y ahí yo dije, para mí este libro habla de esos momentos que son decisivos en la vida. O sea, ese niño en ese momento decidió que quería ser como ese personaje que estaba viendo al lado suyo porque le pareció que era lo mejor. Y en otros momentos, pues, se enfrentan como una serie de conflictos éticos o de dilemas éticos y toman decisiones. Pues esa es la vida, ¿no? Pero hay algunos momentos en los que, pues, es un punto de giro en las historias, ¿no? Como que el personaje no vuelve a ser el mismo, o sea, básico en la literatura, en el cine, en todo. Y entonces estas son como esas cosas que hacen que los personajes no vuelvan a ser los mismos bajo un contexto muy normal. Es decir, no tenemos que irnos al espacio, no tenemos que, pues, como que pasen cosas supremamente extrañas, sino en una cotidianidad como un robo, porque los robos son muy cotidianos, no siempre protagonizamos los robos, pero son cosas como que pasan en una ciudad como Bogotá aquí, o sea, en cualquier espacio. Entonces eso me pareció bien interesante de esta lectura. Cindy.
un guiño con relación al cuento que nombraste y algo para conectar con lo que dijo Caro Lancheros. El guiño con relación al cuento que mencionaste es que yo siempre pensé, mi sensación al terminar ese cuento era que ellos tenían un lazo filial. Un lazo filial contundente porque este hombre, este ladrón fuerte, bueno, este ladrón de cajas fuertes, sabía detalles supremamente íntimos de la mamá de este chico. Entonces, para mí siempre la conexión entre líneas es el papá. Bueno, pero es una figura, claro. Y es que de hecho sí, porque, bueno, este es un súper experto en abrir cajas fuertes al que casi que secuestran para hacer un último trabajo porque él ahora es un dueño de una ferretería. Pero él empieza a hablar con Ulises y empiezan a hablar como de su conocimiento de afición por los dioses griegos y romanos y demás. Y bueno, de ahí viene el nombre de Ulises, pero al final, y bueno, como ese no es el cuento principal del que estamos hablando, al final el papá de Ulises se llama Rigoberto Lopera, y al final él dice como, ya no dice mi papá, dice, y Rigoberto nos estaba esperando en el carro, una cosa así, y yo voy con una tranquilidad, como que ese niño de 9 años va con este señor al que acaba de conocer, con una tranquilidad y sintiendo algo que nunca había sentido por otra persona en su vida. Entonces es como, oh, sí, todo Es el indica papá. que ese es el papá. Y de hecho cuando este señor está abriendo la caja fuerte, como si entrara en un éxtasis, como que la caja fuerte le habla y lo que el señor repite es Elenita, Elenita. Y Elenita era la mamá de Ulises. Ah, yo no leí Y eso. ¡oh! Genial, tal cual Juli lo acaba de resumir, así fue. Y pues ya con relación a lo que Caro Lancheros mencionó, como tú tuviste una manera de leerlo que fue como, pues no así como está, aleatoria, de pronto cuando se pregunta aquí que si es secuencial, es como la sensación que nos da porque realmente no es secuencial. Digamos que en el primer cuentico es adolescente, en el segundo es niño, y luego sí, o sea, tampoco es que tú lo vas a leer allí tal cual está en el índice y te da la vida cronológica del personaje, eso por un lado. Y por otro lado, a pesar de que Ulises está enmarcado en todos los cuentos, nunca es el personaje principal en todos. Ajá. En algunas otras personas juegan este papel contundente y él simplemente es Aparece. juega un papel secundario, pero importante pues también tenerlo en cuenta porque eso hace interesante la historia, porque a veces tu vida en algún momento de tu vida no es tan interesante como llega a ser la vida de otra persona que llega y te muestra su mundo. Juli. Y un poco también ese juego lo da la forma en que se narra, porque hay unos que están en primera persona, otros que están en tercera persona, hablan de él, Ulises, y otra es como, y yo fui, hice tal cosa, Sí. y hay uno buenísimo que es el en el que la esposa es como sus pensamientos, entonces casi no tiene ni puntuación, sí, es una especie de eso, de ese discurrir de la conciencia, no sé, pero es la esposa como lo mira y le dice algunas cosas, pero todo lo demás es lo que está Se lo está corriendo en la pensando, cabeza sí. de ella en ese momento. Y entonces es buenísimo de leer, porque de verdad es como cuando uno se está armando todo el video de la película y dice otra cosa. Eso fue buenísimo. Y es también ubicar al personaje en diferentes momentos y desde diferentes perspectivas para conocerlo. Caro Contreras. Conectando con lo que dice Juli de ese cuento, y a mí me sacó la piedra. Pues yo lo leí en voz alta y entonces, claro, como no tiene tantas pausas, pues era como... y me tocaba tomar mucho aire para seguirle las líneas al cuento. Pero además me sacó la chispa porque yo sentí que está muy bien contado y es muy chévere porque es todos esos pensamientos de esta señora, pero además yo sentí que me la mostró como una vieja y que se la pasa hablando todo el tiempo. O sea, ella no estaba hablando, efectivamente son pensamientos, pero sí era como una señora y... Y yo digo, pues así no somos todas las mujeres, estúpido. Bueno, vamos a cerrar esta Concuerdo sección con acá. Ana, concuerdo con Caro. Yo sí soy así. No, pero, o sea, lo que voy es que eso no es una característica única de las mujeres, no, ¿sí? no. Es decir, como que siento que la puso ahí, la escribió dentro de su relato como muy... Ay, no sé, no, me cayó gordo. Es muy chévere el cuento y está muy bien contado, o sea, como que me muestra todo lo que puede ser ella, pero no me gustó cómo la describió. Lo que no te gustó fue como el cliché. Sí, creo que tiene que ver con ese cliché de... Bueno, pero también la mirada de un hombre que está escribiendo sobre una mujer que está Claro, pensando. Eso claro, me pero parece además- además muy osado. Carol Lancheros, Y perdón. yo pensé en otro cliché.
que quiero como que reflexionemos sobre eso, y es como el cliché del investigador corrupto que se deja corromper y que es como todo cretino, ¿cómo diré? No, sin Sin groserías, decir por favor. mala palabra. Ya saben lo que quiere decir. Y me pregunto eso, o sea, yo tengo en mi interior como ese cliché también de las personas que trabajan en la rama judicial y en todos, pero me pregunto si es así o si es como siento que también pasa en la política que llega alguien limpio y sano, pero el sistema está tan percudido que resulta percudiéndose el que llega limpio, o cómo es, o cómo lo perciben ustedes, Espera, José, y ¿Sí? ya ahorita entonces volvemos a este tema que también lo teníamos aquí como para hablar sobre eso. Entonces, José. Sí, bueno, digamos como una partecita de lo que dijo Carolina, que era, pues sí, el papel de las mujeres, cómo se muestran las mujeres en estos cuentos. Pues sí, ellas no son las protagonistas realmente, fuera de la femme fatal de Margarita, que igual también termina un poco como mal la cosa con ella. Como que no son muy bien tratadas las mujeres, como que no importan acá mucho. Lo que importa es un mundo de hombres. Lo que mostramos acá es un mundo de hombres. Y esos tres personajes que aparecen recurrentemente, esos de la oficina, que son como medio compinches, pero al mismo tiempo como que se tiran unos a otros, se roban entre sí, se quitan a las chicas, como que es bien, pero pues son simpáticos, ¿no? Los tres uno le ganan la simpatía, pues por más como que uno dice, no, estos tipos están mal, ¿no? Como volviendo como a lo tuyo de la corrupción, sí, claro, ese es como uno de los temas recurrentes que van a pasar, y es simpático ver a Ulises Lopera, que pues siempre lo sobornan y siempre acepta, o sea, siempre uno a veces esperaría que dijera no, solo en un caso como que sí, en el de Margarita tal vez, pero el dinero los mueve mucho a estos personajes. El dinero es como lo que está ahí muy presente, la idea del soborno, y muchas veces eso es como lo que hace, como lo que motiva las decisiones del héroe. Bueno, del pero detective. también hay otro cuento, no recuerdo en este momento exactamente, pero es cuando toman la decisión de no abrirle un proceso a un tipo que mató, que cometió un crimen, la ética del doctor Rebolledo. Entonces, estos tipos, bueno, sucede un crimen, lo que sea, encuentran al culpable, y es una persona muy joven, y el detective o el que tiene como la potestad de decir, lo voy a meter y lo voy a enjuiciar, dice, no me lo va a cagar la vida este man porque, o sea, como que de alguna forma lo está justificando. Sí, o sea, como que él está tomando una decisión, y cuál es su rol y cuál es su papel para poder decidir sobre la vida de otro, en este caso sobre llevarlo o no a la cárcel, por ejemplo, y qué tan, o sea, esos conflictos me parecen ahí, o sea, están más allá del dinero, sino como de cuál es la posición y cómo se lee un contexto de un homicidio, ¿sí? Porque, claro, porque puede decir como, no, es que se merecía morir. Pues yo no sé quién se merezca morir, ¿sí? O sea, eso me parece que es un tema ahí bien interesante que sale en los cuentos, y que, pues que retomando lo que decía Caro, pues me parece interesante como que reflexionemos sobre esos conflictos que se presentan ahí. Eso que dices de los conflictos que no son necesariamente sobornos, sino decisiones que toman, pasa también en otro cuento en el que hay un chico que asesina a un sacerdote. Y ese fue particularmente el que me hizo pensar a mí, porque en el otro sí hay dinero de por medio, al tomar la decisión de no juzgar al culpable. Pero este fue como una cosa también como que finalmente los investigadores también, o sea, tienen mucho poder, en el sentido en el que pueden decidir a quién inculpan y a quién Claro. no. Y a nuestro protagonista Ulises Lopera también le pesa un poco la decisión que toma, le pesa en la conciencia. O sea, él es un personaje ahí también como que finalmente, como dice José, resulta aceptando los sobornos como
como que no quiere la cosa, o sea, como que nunca los provoca, pero como que, bueno, una Sí, platica como que no se viene mal, normaliza me ahí voy de también paseo eso. a Melgar con esa platica, hago un mercado, no sea que mi esposa se ponga brava, listo. Y toma decisiones así, pero la conciencia le marca, ¿no? Entonces también es como, por eso yo pensé también en el cliché.